Hola a todos. Después de ciertas dificultades en la transmisión en vivo, pues tocó grabar el video, pero estamos acá con Sebastián Aguirre, con quien vamos a estar hablando de ese punto de encuentro que podríamos los dos, entre él y yo, tener para acercarnos a diferentes tipos o diferentes acercamientos hacia la astrología. Tú manejas una astrología predictiva, ¿verdad? Pues yo trato de hacer una convergencia de todo. O sea, Okay. hay un, después de mucho tiempo pues que yo lo hacía en un libro de Liz Green, precisamente vi cómo sincretizaba lo que yo hacía y ella en ese libro, o no sé si era el prólogo de otra persona del libro de ella, decía, tu carácter se convierte en tu destino. Y para mí esa es la manera de explicar la astrología. La astrología pues es el mapa de tu inconsciente, ¿no? De alguna manera esos dioses, esos dioses mitológicos que cambiaban o que cambian los destinos de los hombres cuando uno mira esas historias mitológicas, entonces que lo hacían enamorarse de A y Mm. por ahí terminó una guerra y si se hubiera enamorado de B, pues hubiera pasado otra cosa. Es decir, que sí deja de alguna manera pues, el libre albedrío. Y esos dioses mitológicos, siendo la mitología también un compendio psicológico, pues ¿quiénes son? Son nuestros dioses internos los que componen nuestra personalidad. Entonces, Venus, lo que nos gusta, el placer, el hedonismo, no sé, la luna, las emociones, Saturno, los temores, Mercurio, la hiperracionalidad, de alguna manera. Y pues esos son precisamente esos personajes que si uno no conoce, pues le manejan el destino, ¿no? Si hay una persona súper hedonista, no sé, súper venusina o taurina o súper libra, que se dejan llevar por el momento, pues no sé, me estoy inventando, pues se dejó llevar por el momento y quedó embarazada. Y ese ser quien era, pues hace que viva una historia, ¿no? Entonces, para mí, pues digamos, para mí es inconcebible como desligar la parte del estudio de quién es la persona, vinculado directamente a que como es de una manera, pueden llegar a pasarle ciertas cosas en su vida, ¿ya? Y ahí Sí. entra evidentemente la parte predictiva, que digamos que la parte predictiva, pues en últimas es cuándo le puede llegar a pasar eso, Sí, ¿ya? para mí es como, como importante darnos cuenta, ¿no? La astrología es un mapa, como tú dijiste, es un mapa que nos habla de por sí ya como de una inscripción de nuestro karma. Entonces tú naces con unas habilidades o tú naces con una ruta a seguir, pero en cualquier momento también, dependiendo del trabajo que tú hagas personalmente, entonces la vida deja también de determinar tu destino. Mm, tal Entonces, cual. tengo que decirlo porque em, yo hablaba con mis amigas y les decía, ¿cómo voy a hablar yo con Sebastián si todo lo que yo digo normalmente es no miremos la astrología como algo predictivo y entonces tratemos de mirar otro enfoque, démonos cuenta que siempre hay posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera? Y dije, bueno, pero es que dentro de la forma o lo que nos está proponiendo también ese Plutón en Acuario y mi ascendente es Acuario, es vete también por mirar qué es nuevo para ti. Si tú eres muy vanguardista, muy probablemente lo novedoso es ir a lo tradicional. Sí, ver, rescatar qué tiene lo tradicional allí, o sea, qué es lo que a la gente le engancha, cómo puedes llegar tú también a percibir qué es lo que las personas están necesitando, porque finalmente de una u otra forma, a través de la astrología, estamos brindando un servicio, ¿no? No somos Total, una dioses, guía, o- sí, no y es una somos dioses. guía, o sea, sí, hay veces, pues yo diría que no es casi de vida o muerte como estar salvando a un paciente, pues, de un infarto, pero sí hay veces la gente sí toma decisiones importantes de vida por los consejos o por lo que uno interpreta de su carta, ¿no? Ojo, Yo, yo digamos, ojo con de mi eso. parte, lo que tú dices, toda la razón, hay un templo en Delfos que dice lo mismo, conócete a ti mismo y conocerás a tus dioses o los dominarás. Es lo mismo, es conózcase quién es usted, haga el trabajo interno de reconocer sus falencias, ta, 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 ta. Yo debo admitir que
yo soy un humanito más que no ha logrado como trascender su carta, porque para mí lo que tú dices, cuando uno se reconoce y reconoce, por ejemplo, un Marte en exceso, una impulsividad, una irascibilidad, tales, y uno la reconoce y trata de trabajarlo, pues, por ejemplo, se te disminuyen desde el punto de vista predictivo las probabilidades de que te termines dando un tiro porque te fuiste a una corraleja en el llano y por irascible en algún momento tú hubieras podido hacer una vaina y pues, y el otro reaccional, pero tú ya cuando dominas esos personajes internos, pues puedes cambiar ahí sí que tu destino. Claro. Entonces, digamos que en ese sentido, sí, uno sí puede trascender la carta. De hecho, también hay pues fue pucha, yo digo que, de hecho, hoy estaba hablando con una amiga que yo digo que ella es de otro planeta, una alumna amiga, literalmente es de otro planeta, Pero ninguna porque de las ella, dos que yo te nombré. ¿O no, sí? no, no, Otra. no, 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 otra, porque yo creo que ella es de las pocas personas que veo que sí realmente ya está por encima del bien y el mal, es decir, ha trascendido su carta por completo. Y cuando tú estás con ella y la oyes y todo, uno dice, esto es un ser de luz, literalmente. O sea, esta persona no tiene nada de malo. Y de pronto muchas cosas que en teoría le podrían pasar por probabilidad, como ella ya domina o se ha entendido tanto, pues ya de pronto o no le afecta ni sabe manejarlas, o de pronto ni le pasa, ¿no? Mm. Que pues, repito, yo no he llegado a ese nivel y espero algún día llegar. Pero para mí, ¿quiénes han hecho eso? No sé, Jesús, Krishna, en teoría como todas esas figuras mesiánicas que han habido, porque trascienden el ego y trascienden el ser, ¿no? De hecho, hay un dicho, ¿no? De los astrólogos persas y eso que decía, o no me acuerdo, bueno, los persas o los griegos, que solo los imbéciles se dejaban dominar por sus estrellas. Es lo mismo que tú dices desde ese enfoque de pronto un poquito más filosófico, humanista o evolutivo que es, si usted se conoce, tiene el dominio de su vida. Sí. Y digamos que para mí, en ese sentido, también es un enfoque súper bonito, porque en últimas la carta astral, te repito, para mí es como meterse en el inconsciente de la persona y uno simplemente también ser como un sacerdote, ¿no? Como un espejo, como un reflejo de lo que la persona es y simplemente uno le interpreta lo que tiene en la cabeza. La persona ya mirará si tiene la disposición de cambiarlo o no. No Y es como muchas cuando vas al personas, médico y te dicen, pues tiene que bajarle la grasita y el alcohol, pero pues el tipo no hace caso, pues ya no es problema de uno. muchas personas ven la consulta, ¿no? Y para mí es trascendental escucharlas y escuchar cuál es su motivo de consulta, porque cuando tú escuchas el motivo de consulta, sabes esa persona que está buscando. Y sabiendo Mm, esa persona que está buscando, entonces uno sabe también cómo puede enfocar la consulta. Cuando total. llegan, para mí es muy como uno tiene que tratar al consultante con mucho cariño y con mucha comprensión, sobre todo, especialmente cuando llegan con esas necesidades de cuándo me va a pasar, ¿será que sí me va a pasar esto? Porque claramente dentro de ellos mismos hay una inseguridad en ellos y hay una inseguridad en la vida misma. Entonces, que uno pueda no necesariamente influir, pero yo creo que uno termina influyendo, pero hay que ser No, súper claro, cuidadosos súper porque cuidadoso. la forma o lo que uno le pueda transmitir a la persona puede influirla de tal manera que sea ella la que determina lo que le sucede. ¿Por qué? Porque escuchó algo. Mm. Entonces, de Eso se alguna llama manera, la profecía autocumplida, que muchas veces tú por su gestión, usualmente es la negativa, ¿no? La positiva como que no se cumple tanto, pero te dicen algo y te termina sucediendo, ¿sí? Pero pues no sé, digamos que yo en mi consulta es que pues yo no sé, yo me asombro de las cosas pues que veo que le han pasado a la persona y sí, entonces un ejemplo, yo le digo, oye, usted tiene a Venus en la casa 3 y en Géminis, entonces Venus y Géminis, Géminis y la casa 3 pueden tener que ver con el colegio, con los primos, con tales, y mira, por ejemplo, eso me ha pasado más de 4 veces. Usted tuvo que haber dado besos por ahí con un primo más de 3 veces.
Sí, 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 sí. Porque realmente los planetas no solo te explican quién eres, sino también te marcan como lo que yo llamo como, para mí los planetas son como indicadores, ¿sí? Y realmente no es que te hagan hacer algo, sino que me indican precisamente cosas que vienes a vivir, bien sea por karma, por las constelaciones familiares, por ejemplo, que eso también lo explica muy bien, ¿no? Como que tú vienes con un bagaje bueno y malo de tu familia y tú arrancas con eso y tienes que depurar ciertas experiencias de tu pasado y que son los retos que tú puedes llegar a tener con tu carta, por ejemplo, ¿no? Mm. Y digamos que en ese sentido, también lo que tú dices, pues hay distintos tipos de consultantes y uno sabe de alguna manera como intuitivamente hasta qué decir, qué no decir. Digamos, yo, por ejemplo, nunca en la vida hablo de temas de muerte y nada de esas vainas. Hay gente que incluso me pregunta que cuándo me va a morir y yo, no, pues, ¿para qué quieres saber esa vaina? ¿No? Pero digamos que también yo siempre le pregunto al consultante si se ha hecho la carta alguna vez primero, cómo fue la experiencia y para qué se la quiere hacer. Pero pues curiosamente, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa. Entonces, no, entonces me dicen, no, por curiosidad, ta, ta, ta. Pero no son capaces de revelarme como la verdadera razón y que la misma carta te la va diciendo. ¿Sí? Entonces me No, estoy a mí quejando, me... pero en mi carta, pues en la carta yo siempre comienzo, por ejemplo, yo meto mucha mitología a la hora de explicar el carácter del ser humano, porque los mitos son como esas historias que vienes a vivir. ¿Sí? Entonces le explico un poco cuál es el mito de Acuario, si es ascendente Acuario y si es Sol Sagitario, ta, ta, ta. Pero después ya con los tránsitos de, oiga, usted está ahí como, pues como con temas de pareja como chévere, como que está que se separa. Ya no, pues sí, es que me separé hace 2 meses, no sé si volver y yo quiero y no quiero, ta, ta, ta. Entonces, a lo que voy es que, digamos que ahí, en el sentido predictivo, yo no digo que es que, eh, eh, mejor dicho, simplemente son cosas por las que la persona está pasando, pues porque simplemente ha tenido, digamos, ciertas experiencias de vida. Y para mí, la astrología, en últimas, o al menos la carta astral, es como el reloj cósmico de esa persona. Sí, es como cuando que tú puedes verlo desde esa perspectiva también, ¿no? En teoría de los indicadores de cosas que pueden ser probables porque se le activan en algún momento como promesa de carta en la vida de una persona. Y para mí es como un reloj, es como cuando tú tienes tu reloj, tu aparato, entonces pones una alarma que a las 7 te levantas y pues te levantas. A las 8 tomarse la pastilla. A las 11:30 el recordatorio porque tienes un almuerzo con tu mejor amiga, ¿sí? Y van sucediendo las cosas, porque hay un plan de ruta que está trazado pues por tu horario y por tu manera de vivir. Y para mí la astrología es lo mismo. Es como, me cuenta quién eres, pero es un reloj de la vida de la persona donde le marca ciertas experiencias que tiene que vivir. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros miramos la carta, nosotros, en Hoover hay muchas cartas, muchas. Y la carta Radix, la del momento del nacimiento, pues obviamente tiene que ver con el karma, Hay, pero hay paréntesis, porque no sé, cómo así que hay muchos tipos de cartas. sí, porque tenemos diferentes puntos de acercamiento. La primera es la Radix, que es como la del momento del nacimiento y de ella se desprenden muchas otras. Una es la nodal, que viene a ser la carta del inconsciente o la carta de vidas pasadas. Otra Ya. puede ser la carta causal, que es la carta de la evolución del alma, la carta que tiene que ver con esa inspiración primigenia. Y Ujú. entonces en Uber tenemos como un acercamiento que nos deja ver diferentes dimensionalidades del mismo ser. Eso está Entonces, buenísimo. Eso está buenísimo. cuando, No lo cuando sabía. miramos los planetas sí, obviamente, los planetas pueden determinar ciertos comportamientos o pueden determinar ciertas vivencias que pueda tener la persona, pero en general son órganos de función, salvo los transpersonales, pero órganos de función a qué me refiero, son las herramientas con las que tú cuentas para actuar en la vida. Entonces, cuando tú te sales de la vida me va a suceder
y más bien cojo los planetas como si fueran mis manos o mis pies. De esta manera yo puedo actuar. Entonces, es como un empoderamiento que puede tener la persona, porque no estoy a merced del destino, porque el tal destino cual. me lo voy generando yo. Y hay algo que Conoce sí esos tengo que personajes decir. y úsalos a tu favor, tal cual. Sí, hay una cosa que sí me raya y es, y todo el tiempo me lo estoy cuestionando, me lo estoy preguntando, ¿qué más significa este planeta? Sí, si este planeta tiene solamente esta dimensionalidad, porque hasta aquí hemos llegado en su comprensión, entonces me estoy perdiendo de muchas otras alternativas, me estoy perdiendo de otras visiones y esa misma forma en la que juega ese planeta. Venus en la casa 3, yo tengo a Venus en la 3. Yo nunca me besé con un primo, pero yo amo con todo mi corazón viajar, yo amo con todo mi corazón estudiar, Tuviste un leer. gran amor en el colegio, ¿no? No, tuve muchos amores, Ahí pero no en está. el colegio. Pero es Pero que bueno, o en la época juvenil. tampoco, pero no en el colegio ni en la época juvenil, pero sí tengo Venus-Urano, tengo una aspiración espiritual muy alta, ¿sí? O sea, yo sí trabajo para iluminarme, o sea, no hay nada que hacer, punto primordial, iluminarme de una u otra forma. Ahora me estoy preguntando eso de dónde viene, o sea, si desde la personalidad o desde dónde, pero el hecho es que eh, todo lo que implique una apertura es tratar de hacer espacio a lo nuevo. Y desde allí, cuando yo he ido a consulta, y yo también fui de las que consultó, oiga, ¿cuándo es que me va a pasar? Y en esa época, ¿cuándo es que va a tener novio? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Pues, no sabía en esa época de astrología, no tenía ni idea que tenía Venus en las 3, no tenía ni idea de nada de eso. Pero sí ¿Tú estuve has vivido fuera del buscándolo. país o no? Pero ¿No? sí estaba buscando a ver qué posibilidades tenía eso, más a nivel de cuándo, de qué es lo que me va a pasar, de si me van a aceptar. Y hubo un momento en el que fui donde un astrólogo muy famoso y me acuerdo Que no vas a dar el nombre. que no voy a dar el nombre, no voy a dar ni siquiera pistas de quién es nada, o sea, no voy a decir ni siquiera de qué nacionalidad es. Y me dijo, ahorita se abre Júpiter para usted y tiene el mundo a sus pies. No, pues eso fue el acabose. Entonces, en ese momento también empecé a cuestionarme. Después lo entendí, pero empecé a cuestionarme. ¿Hasta dónde puedo llegar realmente? ¿Cuáles son los límites que este cuerpo tiene? ¿Cuáles son los límites que ese zodiaco externo, porque lo vemos como algo externo, está determinando en mi vida? ¿O ese zodiaco realmente es interno y yo puedo traer la energía, jalar la energía de los planetas para actuar con ellos en mi día a día? Y luego al poco tiempo, unos años más adelante, no sé exactamente cuándo, llegó la astrología a mi vida. Y dije, ok. Y empezó de una manera en la que incluso la persona que me la enseñó decía algo, lo explicaba, no explicaba algo, pero yo sabía la ruta. Es por aquí. Y sí creo, yo sí creo que puede haber como un camino, ¿sí? Que se te puede estar marcando, pero también creo que ese camino puede estar muy influenciado por los arquetipos. Tú estabas hablando de la mitología son los arquetipos, pero también estoy convencida que llega un momento en el que los arquetipos quedan caducos. Y entonces, ¿qué otra forma, qué otra manera de interpretación, qué otras vivencias podemos, podemos empezar nosotros a gestar para llenar ese inconsciente colectivo y este inconsciente personal, que es el zodiaco, el inconsciente colectivo, y que la vida empiece a transformarse para que tengamos de verdad un salto cualitativo, un salto cuántico en serio, de dejar de ser dependientes del destino a sabernos ya. Manejar. Sí, ya. Y muy chévere, chévere lo que dices, porque si me pone a pensar en últimas que los momentos históricos y la cultura por la que uno vive definen mucho sus experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la realidad es que la gente usualmente, no sé si en tu consulta, pero vienen, o porque, es decir, vienen cuando ya están enfermos, como uno también cuando va al médico, ¿no? Entonces, o porque están en un tema afectivo tenaz, o porque están en un problema financiero tenaz, o porque están en un tema de trabajo tenaz.
que usualmente son como o familiar, las 3, 4 áreas importantes del ser humano de hoy, por las dinámicas sociales, por lo que sea. En la medida de pronto en que la sociedad vaya evolucionando para cosas o vaya evolucionando para mejor en otras cosas, de pronto ahí lo que tú dices, se pueden abrir como nuevos caminos. De hecho, pues sí, hay muchos astrólogos con enfoque psicológico, que de hecho yo empecé con eso. Yo empecé con ese enfoque porque se me hacía genial por lo que te decía, que me encantaba como entender el comportamiento del ser humano, pero viendo eso, y creo que, y si no estoy mal, creo que era de Google. Después te muestro. Es una página más rebuscada que me encontré una vez que se llama Los Dioses de la Sincronicidad, pero y creo que, bueno, no sé, después te cuento, te muestro. Pero desde ahí, precisamente, someramente como te trataban eso, usted tiene eso, tiene esta potencialidad, pero hay veces puede llegar a vivir este tipo de experiencias. Y yo, venga, entonces sí hay un vínculo ahí, ¿no? Y muchos que están enfocados como en el tema psicológico dicen que, digamos que aparecen planetas, o yo repito, como yo lo digo, indicadores para que la gente no se asuste. Es como cuando, para mí, como cuando uno, el que apuesta en la bolsa, el tipo ve un chart y ve que esto se subió acá, acá, entonces dice, oiga, no sé, toca comprar arroz. Para mí la astrología es lo mismo, es como un mapa de indicadores que me está contando ciertas cosas. Y ellos, por ejemplo, decían que cuando apareció Urano, apareció Neptuno, apareció Plutón, es porque el humano, la humanidad ya estaba en un proceso evolutivo donde esos planetas podían ser ya como revelados, ¿sí? Y que causarían ya, pues, ciertas cosas que en años antes el humano no hubiera podido comprender o no hubiera podido vivir, ¿sí? Y que en ese sentido me parece muy chévere lo que tú dices, porque sí, o sea, seguramente más adelante aparecerán otras cosas, aunque bueno, ahorita hay gente que utiliza los asteroides y todo ese tipo de cosas que yo personalmente con eso no me meto. Eh, pero en la medida en que se abren esas nuevas posibilidades, porque el humano para bien o para mal está como rompiendo ciertas fronteras, ¿sí? Y al romper ciertas fronteras, pues necesita herramientas nuevas o maneras diferentes de entender eso que se está abriendo. Sí, y ni siquiera es que no existieran los planetas, porque estaban ahí. Lo que Sí, pasa claro es que está, todavía no los podíamos ver. De hecho, dicen que los indígenas no vieron los barcos cuando Cristóbal Colón llegó a América, porque porque nunca no habían sabían. visto los barcos. Entonces no Pues yo tenían te ni cuento, idea. yo te cuento una historia así personal. Mi tío es antropólogo, entonces viajaba mucho trabajaba con una comunidad del Chocó, no me acuerdo cuál es. Y trajo a un indígena una vez, pero yo creo que hace como 30 años, a Bogotá, y el tipo no entendía nada, no concebía lo que era un carro, porque nunca lo ha visto, ¿no? Nunca ha tenido la relación concreta para eso, y que pueden ser también muchas de esas cosas que tú dices, que pues hay cosas que uno no entiende o no percibe, pues porque es que uno sabe cómo son, ¿no? Exactamente. Pues, por ejemplo, saliéndome lo de los planetas, pero pues más o menos para explicar eso, la primera vez que uno medita o hay momentos en que uno está tranquilo, pero empieza a sentir como una energía sutil que se va acercando y uno no puede explicar eso. Solamente la sintió. Muchas veces ni siquiera me detengo a percibir qué es lo que está sucediendo, sino, ay, tan rico. Sí, porque no sé qué está pasando, porque todavía no todo el mundo, pero hay unas personas que sí ven y ya empiezan a percibir las energías a través de los Claro, ojos. No todo el sí, mundo lo ve todavía a través de los ojos, pero cuando ya uno empieza digamos que a tener un acercamiento a las energías más sutiles, entonces uno dice, ah, ya sé, y uno empieza a explorar. Entonces, abrirnos. Y para mí eso es súper importante. Yo no creo que los eventos no se puedan ver. Yo creo que sí se pueden ver. Yo creo que sí, uno sí puede enfocarse. De hecho, a mí me ha pasado que yo digo, uy, esto puede pasar, ¿sí? Pero también darse cuenta que eso puede pasar de muchas maneras, porque los Mm, planetas tienen muchos significados, múltiples significados, sí, muchos sí, significados. exactamente.
Yo tuve una exactamente. consulta y desde ahí empecé a ser mucho más cuidadosa, porque llegó un señor y era la carta astral que estábamos mirando, era la carta astral de una de sus empresas. Y entonces no me acuerdo exactamente el asunto, pero sí recuerdo que estábamos tocando con el punto de la edad que se maneja en Uber, estábamos tocando a Venus y yo le estaba hablando de negociación, de diplomacia, le estaba hablando de acercamientos, pero todo desde un acuerdo. Y él después me empezó a decir, no, pero es que nosotros estamos mirando un proyecto de belleza. Eso es Venus, pero yo no se Sí. lo dije, ¿me entendés? Yo no se lo dije, porque tiene muchos significados. Entonces, desde Mira, ahí por empecé. ejemplo, ayer también un ejemplo así. Entonces había, creo que era escorpiana, o no sé si era de otro signo, pero tenía mucho escorpión en la casa 6. Entonces yo digamos, le empezaba a decir, bueno, escorpión tiene que ver mucho con el control emocional, con el ser el investigador privado, mejor dicho, con blindarse, siendo en teoría muy fuerte, porque es muy frágil por dentro, tan. Y yo ya después le decía, bueno, y en la casa 6 pues ya temas más concretos, escorpión tiene que ver con muchas cosas. Entonces tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con el sector de los plásticos, con los moteles, con los sex shops, no sé, pero yo le decía, pero tiene que ver mucho también, hay veces como con los temas de control, como la fiscalía, la procuraduría, todas las sillas. Ella me decía, no, pues es que trabajo en la fiscalía. Entonces, y estaba muy bien, digamos que en su carta estaba muy bien posicionado. Entonces yo le decía, ah, bueno, pues buenísimo. Si usted tuviera un motel, pues también le iría igual de bien. Pero así fuera, así parezcan cosas que son muy diferentes, digamos que el simbolismo esencial del signo está. Y se puede, y lo que tú dices, se puede manifestar de una manera diferente. En lo que tú me contabas, pues no le dijiste directamente es un tema de belleza o un spa o lo que sea, pero tiene que ver algo con Venus, que tiene que ver pues con la belleza, con el encanto, con el, no sé. En ese sentido también, es lo que tú dices, uno no siempre es que le tiene que decir a la persona, es que es esto, tal cual, tal, sino que a veces la persona misma interpreta la cosa. Ah, claro, con razón, este tipo me está hablando de Mercurio, tales, y yo estoy pensando en abrir un puesto en San Andresito de vender celulares. Ah, bueno, Ángel, esto está bien. Entonces, claro, eso también me parece a mí lo chévere y y lo enriquecedor de una carta astral, porque es que cada símbolo, bien sea la casa, el planeta o el signo, es que es infinito. O sea, no, o sea, es inacabable la posibilidad de explicaciones que uno puede dar. ¿Sí? Mm, así Ahora, es. hay una cosa chévere pues, con lo que dijiste ahorita de los planetas. Y nosotros vivimos como una octava, ¿no? En el tema del espectro electromagnético. Mm, Entonces, por eso son las 7 notas los 7 colores del arco iris, la escala, las octavas, pero realmente que son 7 notas. Antiguamente eran las 7 maravillas del mundo, tan, tan. Eso viene porque es que la astrología también es ciencia pura. La gente no entiende eso. Es ciencia pura. Y realmente nosotros vemos solo o vivimos solo una parte del espectro electromagnético, que es, no vemos más allá o no percibimos más allá de lo infrarrojo, que tiene que ver con el chakra raíz, por ejemplo, y no vemos más allá del ultravioleta, que es la energía ya más espiritual. Lo rojo vibra muy pasito o muy denso, por eso es un color complicado, un color agresivo, tendiente a la sexualidad, bueno. Y el ultravioleta es el color ya como de la espiritualidad. Hay gente que ya abre esa octava, ¿sí? Y entonces lo que tú dices, empieza a percibir otras cosas, a oír con el ojo, no tengo ni idea, o toca algo y ya sabe qué fue lo que pasó, no tengo ni idea. Pero antiguamente, por eso antiguamente solo habían 7 planetas. Y de hecho, todo eso viene porque en teoría se llama el septenario, que es un número perfecto, es un número como mágico, el 7 y el 12. Eso tiene que ver mucho pues yo no he leído realmente la Cábala ni los textos judíos, pero ellos hablaban de que habían 7 Elohims o 7 grandes dioses, y esos 7 grandes dioses
que crearon la realidad eran esos 7 planetas. Que ya, lo que te digo, ya después como que se ampliaron, los planetas ya existían, Urano, tan, tan, tan. Pero, por ejemplo, mira lo curioso en la Biblia. Yo te decía ahorita que la Biblia, para mí, de las formas más fáciles de aprender astrología es por medio de la astroteología. La astroteología, teo, ¿qué es? Dios. Astro, pues el cielo, las luces. Entonces, básicamente es el estudio de Dios a través de los cielos. Y la astrología es eso. ¿Y por qué Dios qué es? Es la guía, también es la luz, es reencontrarse, ¿no? Finalmente, hay mucha gente que no sabe, pero la gente que revolucionó la ciencia, Kepler, Newton, Copérnico, los tipos lo que estaban haciendo era buscando a Dios y por eso eran astrólogos y empezaron a meterse mucho más. Entonces, digamos, no sé cuál fue, creo que fue Kepler, pues que se inventó como 50 alineaciones más o aspectos, porque el tipo estaba tan obsesionado de encontrar a Dios y de entender lo que empezó con la minucia. La gente no tiene ni idea, por ejemplo, de eso y juzga la astrología. En la Biblia, por ejemplo, y antiguamente sí hay culturas que sí reconocían a Urano, porque al parecer en ciertos momentos del año Urano sí se ve, pero para no perder esa perfección no lo metían. Pero en la Biblia, ¿cómo te lo decían? Entonces decían que estaban los 7 días, como estaba organizado el mundo, y que Dios en el Génesis separó las aguas de la tierra de las aguas del cielo, ¿sí? Y que creó la bóveda celeste, yo no sé qué, pues Urano en la Biblia, y eso es complejo de entender, pero hay gente que lo explica. La bóveda celeste es Urano, porque Urano es el dios de los cielos, ¿sí? Entonces, digamos que lo aceptaban, pero no lo metían dentro de la astrología, sino que era como el fondo del cielo, ¿sí? Y las aguas de arriba que separaron de las aguas de abajo era Neptuno, porque Neptuno, pues aquí está asociado a Neptuno, al agua, al mar, es azul, al inconsciente, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que es muy complejo, pero hay muchas pistas en la Biblia que te hablan de esas cosas que la gente como que no entiende mucho. Claro, y es que estamos hablando de un lenguaje que para su época, primero empezar con que si nosotros ahorita a los adolescentes no les entendemos, pues menos vamos a entender un lenguaje de hace cuántos años, Claro, ¿verdad? Entonces, exacto. ellos hablaban el lenguaje que podían entender en ese momento y estaban más cercanos de esa parte simbólica de lo que en este momento nosotros estamos cercanos de la parte simbólica. Nuestro inconsciente la capta inmediatamente, capta Pero los uno no. símbolos inmediatamente, pero probablemente no podemos hacer ese proceso de integración para saber exactamente qué es lo que me está diciendo el símbolo. Pero la Biblia trabaja con un lenguaje simbólico. Sí, Entonces, no, o sea, la Biblia tiene siete niveles de interpretación, imagínate. no, pues, Siete y lo niveles. el de cada uno. No, hay gente que lo estudia y la mayoría de la gente, que es como la creyente, se queda en el sentido literal. Así Pero es. hay otro que es astrológico, hay otro que es biológico, fisiológico, hay otro que es el crecimiento espiritual. Es decir, hay muchos que, pues que yo no, pues, o sea, serán esos iluminados que llegan hasta ese nivel de interpretación. Pero claro, y mira también lo curioso, yo antes trabajaba en publicidad, gracias al cielo o a la astrología me pude salir de ese tema. Y entonces, pues uno siempre estaba tratando, ¿no? Entonces empezó de moda el neuromarketing y todo ese tipo de cosas bueno, y cómo meter la psicología y todo. Y pues la verdad es que mucha gente, o es una determinación de cómo funciona el inconsciente o las decisiones de compra del ser humano, y dicen que el 95% de tus decisiones diarias las hace el inconsciente. Entonces, cuando tú dices, no, me voy a comprar un saco amarillo, eso de pronto no lo estás decidiendo tú, lo está decidiendo tu inconsciente porque en ese momento, me estoy inventando, estás como enamorada y cuando tú estabas chiquita estabas sintiendo como esa misma sensación por tu papá o por tu mamá y te habían puesto una mantica amarilla. Y entonces ese amarillo para ti era un simbolismo de comenzar un nuevo amor. Pero pues uno no tiene ni idea, ¿sí? Y de ahí es tal cual lo que estamos diciendo, que
para mí ese 95% que es el inconsciente que no reconocemos, pues son esos planetas o esos dioses mitológicos que si no reconocemos y si no los entendemos, pues nos van llevando por ahí por donde ellos quieran. Claro. Y que en ese sentido tú, digamos que el enfoque que tú manejas es precisamente, pues diría yo, para eso, ¿no? Como venga, güey, pucha, mire que esto lo puede manejar usted y no ese planeta que lo maneje usted. Claro, es que es la parte arquetípica y siempre vamos a tener parte arquetípica. De hecho, no solamente es lo que yo compro, sino con quien me relaciono. O sea, mi pareja no la escojo yo porque es que estoy pensándolo, no, la escoge el inconsciente de acuerdo a las vivencias que tengo que vivir. Y a la persona con la que estoy interactuando también la escoges el inconsciente. Entonces, por eso me parece que es tan importante traer a la luz lo que tenemos en el inconsciente, pero a la vez volvernos tan responsables con ese trabajo que podemos hacer, no desde el rechazo, sino desde tratarnos bonito. O sea, ahí tenemos los miedos, tenemos los rechazos, tenemos todo lo que uno dice, pucha, o sea, está la herida en carne viva. O sea, hay que tratarse muy lindo, pero todos tenemos un inconsciente y el inconsciente no es como que tengo un inconsciente acá que está en un vaso y entonces está separado del otro inconsciente de la otra persona con otro vaso, no, es como todo está en una sopa mezclado y Y uno, tenemos que ser. y uno es el reflejo del otro y el otro es el reflejo de uno. Exactamente. Entonces, en la No medida en había que mucho problema. seamos más responsables de saber qué vamos a seguir, con qué vamos a seguir nutriendo el inconsciente colectivo, de esa forma también nuestra sociedad empieza a cambiar, porque mientras tanto lo que vemos afuera es un reflejo de nuestro inconsciente y obviamente del inconsciente colectivo, y la gente no lo entiende todavía, pero de hecho es no quedarnos tampoco en el inconsciente, sino que hay un supraconsciente, y el supraconsciente es el que te va mostrando esa imagen guía que nos dice, oye, pero no se tiene que quedar ahí. O sea, Hay otras mira, posibilidades, sí, tal sí, cual. ¿Qué es lo que tú dices? Me imagino que es que no hemos descifrado o decodificado otras miles de asociaciones con cada símbolo de la astrología. claro, fíjate que si nosotros nos ponemos a pensar la división entre Oriente y Occidente, ¿sí? Hay una, entre comillas, una división, pero cada vez más las ciencias humanas están tratando de llegar a un punto intermedio en el que realmente no hay división, pero sí podemos tomar lo que funciona de Oriente, lo que funciona de Occidente y ahí actuar como equipo. ¿Y de Oriente qué es? La orientación, una orientación espiritual. Entonces, siempre en los simbolismos que tenemos solamente en el diario vivir, cuando nos levantamos tenemos un despertar. Ahí estamos acercándonos conscientemente, mejor dicho, inconscientemente, pero lo podemos hacer consciente a un verdadero despertar, así como cuando nos dormimos a dónde nos vamos, ¿sí? Entonces es darnos cuenta que no es tan literal ni la Biblia ni la vida. No Sí. es tan literal y la astrología tiene muchas dimensiones, muchas. De hecho, me parece que ya se está quedando como cortica en lo que hay. La vida está cambiando muy rápido, nuestra Muy conciencia raro. está cambiando muy rápido. Entonces Deberíamos tiene hablar un que, día de Plutón en Acuario. Ah, exactamente, bueno, no, y voy a meter una cucharada y te voy a invitar los que nos vean después, el 25, jueves 25 de mayo, 7:30 de la noche hora Colombia, voy a hacer una charla sobre la era de Acuario, sobre realmente qué significa esa vaina, chévere. ¿sí? Porque sí, la gente pues dice, sí, la era, la nueva era, yo no sé, pero es que la gente realmente no entiende qué es eso y qué es lo que estamos empezando a vivir, que es que son unos cambios, pero pues de ya es un tiempo cuánticos que nos están llevando a las dinámicas acuarianas, que son estos temas que seguramente van a venir pasando, Y ¿sí? nosotros somos pichones, o sea, apenas estamos viendo la puntica del iceberg. Entonces, es Y no, darnos y no nos va a cuenta, tocar muchas cosas, lamentablemente. Pues exactamente, o sea, cada era dura, en teoría, 2160 años. sí, No nos estamos viendo tocará, solamente el nos tocará el inicio. primer segundo. El inicio de ese Sí. ciclo, el inicio que va a pasar por Acuario, quién sabe si alcancemos, yo creo que alcanzó Piscis y es probable que alcance Aries, pero después, ya cuando Plutón toque, otra vez lo digo al aire, alguien me dijo, ay, pero Dianis, ¿para qué nos cuentas cuándo te vas a morir? Cuando Plutón toque mi sol natal, pues si ya no viene antes, pues es muy probable porque ya voy a estar un poco más vieja. Entonces, estamos viviendo un momento en la humanidad que si lo tratamos como con respeto,
puede ser con respeto y solemnidad, pero no quedándonos en el aburrimiento, ¿no? Porque esto puede traer muchos cambios que todos podemos disfrutar y ahí es cuando yo digo, ¿cómo asumimos la vida? ¿Cómo asumimos lo que hacemos? ¿Cómo asumimos nuestro día a día? ¿Lo asumimos desde una rigidez o nos dejamos sorprender y estamos abiertos a experimentarlo, a vivirlo, a disfrutarlo, a gozarlo? Y yo creo que parte de eso también es el cuestionarnos. Para mí es muy importante el cuestionamiento. Cuestiónate, cuestiónate. Si Claro. lo que estamos Que tiene que ver mucho viviendo, con Acuario, claro, si la lo que estamos rebeldía. viviendo funciona o si no te está funcionando. Y puede ser cualquier cosa, por eso estaba mirando lo de la vanguardia, o sea, hasta qué punto el vanguardismo sí funciona así tal, porque es que me gusta todo lo novedoso. O miremos a ver de lo tradicional, que es valioso en lo tradicional, porque es que Acuario tiene dos regentes y uno de ellos es Saturno. Exacto. Y Exactamente. mira lo curioso, porque yo soy Acuario. Y el Acuario, pues siempre, si dicen sí, dice no, si dice no, dice sí. Entonces yo siempre le cuento como esta historia a mi hijo, porque es muy curioso. El Acuario es muy abierto, pero para muchas cosas es súper godo. Y entonces yo le decía a mi hijo, cuando yo era chiquito y jugaba fútbol, pues todo el mundo tenía guayos negros, porque no había más, pues porque así era. Y ya como hacia mis 16, 17 empezaron a salir como guayos de colores. Entonces yo fui el primero que me compré unos guayos azules. Y ahí después empezó, pues ya, o sea, ya en la actualidad no hay guayos negros. O sea, casi no. Todos son de color hincha, están tan. Y yo me volví a comprar unos guayos negros. ¿Me entiendes? Obviamente. Oye, y eso es muy Acuario. Pero mira que también lo de Saturno, yo también lo he pensado mucho. Pero es que Saturno también fue el primer rebelde. Fue el primer rebelde porque fue el que, el que castró a Urano. Entonces, en ese sentido simbólico, Saturno en Teo, pues como lo concebimos en la astrología, es que es el retrógrado, el deber ser, la negación, la carga, lo viejo, ¿no? Pero de alguna manera, por eso también él está relacionado con Acuario, pero es que es muy contradictorio, porque el tipo, la mamá le dijo, mira, estoy mamado de que su papá, Saturno, perdón, Urano. Urano mate a todos mis hijos, yo no sé qué. ¿Quién se le mide a matar a su papá o a castrarlo? Bueno, pues yo, el primer rebelde. Pero eso es algo o sea, que tú realmente en una carta astral nunca vas a ver a Saturno como un rebelde. Siempre va a ser un castrador. No, yo no veo Saturno a Saturno como castra. castrador. Fíjate que en Uber Saturno es la madre. ¿Qué va? En Uber no es malo, nada. Es No, la no, Saturno no es madre. malo. Para mí, todos los planetas, como en los mitos lo explican, cuando hacen cosas buenas es porque está bien alineado y cuando sacan su lado malo es porque está mal alineado. O sea, para mí no hay planeta malo. De hecho, cuando tú tienes una muy buena alineación de Saturno, es buenísima, es Sí, buenísima. Te hace, pero te hace disciplinado, prudente, que las cosas te duren más. Por ejemplo, la gente que tiene, eh, yo los llamo alineaciones porque la gente no entiende mucho, pero alineaciones positivas, ¿no? Sextiles y trinos de un Saturno con un Venus, buenísimo. Puede ser una persona que pueda durar casada toda la vida. Entonces no hay planetas a mí no malos. me pasa. No, a mí tampoco. No tengo Saturno Venus. Y Acuario, pues que también es el signo de las separaciones, pues fue madre. ¿Ves? Mira, sabes que muchas veces entendemos la sombra de los planetas o los aspectos retadores como las cuadraturas, las oposiciones, como algo malo, pero porque también tenemos una creencia que toda la vida debería ser armónica y enflorecida. Tal cual, tal cual, Pero la tal vida cual. no es así. Y en la medida en que cada vez nos retemos a nosotros mismos, y eso puede implicar por ejemplo, un Saturno, me tengo que poner límites. Si no me pongo límites, entonces me gasto toda la plata del mes en 15 días. Necesitamos Sí. Saturno. O Nece- Saturno en una época te hizo quebrar. Y eso fue pucha, para que aprenda de que, Ahorrar. no es el berraco y que ya esto le va a durar para toda la vida, no sé, tal cual, exacto. Exactamente. Que Entonces es darnos cuenta porque muchas veces señalamos la sombra, señalamos el reto y eso es lo que nos permite crecer, eso es lo que nos permite evolucionar.
En la medida en que seamos cada vez más, no sé por qué terminamos hablando de Acuario, pero en que utilicemos el regente esotérico, y ese es Júpiter, que nos ayuda al factor de síntesis. Esa vaina No sí es muy es compleja, eso sí yo no lo entiendo. ni Oye, lo que tradicional, súper ni es eso. lo moderno, es llega al factor de síntesis, a lo que te Mm. permite integrar la energía. ¿Para qué? Para que tengas una escala de valores que no, en la que no chille lo uno con lo otro, ¿sí? Sino que tú puedas decir en determinado momento, no, es que hoy no quiero, hoy estoy en una, las mujeres tenemos muchos ciclos, ¿no? O sea, por favor, vamos de arriba para abajo constantemente, es normal en nosotras y está bien. Pero hay momentos en que uno necesita Saturno, es decir, yo pongo límites y me quedo dentro de mi casa, porque no quiero salir, porque no quiero ver a nadie, porque estoy dentro de mí, porque O me pongo necesito, reflexivo, sí. sí, necesito un cocoon. Como te dije, Saturno es la madre en Uber. Y Luego hay me explicarás otros, eso, claro porque, que o sí. sea, no entendería cómo puede ser la madre, pero me parece genial, Y súper hay chévere. otros momentos en que vivimos muy desde Urano y está bien también. A lo que voy es que cuando uno se permite escucharse en el momento lo que necesita, habrá un momento en el que necesite una visión que pueda ser predictiva. Y yo creo que parte de lo que puede hacer un astrólogo también es mirar al consultante con compasión, porque cuando un consultante llega con un tema muy, muy fuerte, No, ya, normalmente quiere predictivo. Entonces es claro. mirarlo con compasión y ver cómo puedo de verdad ayudarle a esta persona. Como hay Y otros mira, en donde eso que llegan tú me es dices, para romperse el cerebro, que son las que a mí más me gustan. Pero sí, que eso que dices está buenísimo. De hecho, ahorita me cuentas porque según entiendo, entonces hay diferentes tipos de interpretación desde el sistema Uber y entonces yo no sé cómo tú escoges cuál le harás a una u otra persona. Pero cuando llegan a mi consulta, yo les pregunto eso, ¿no? ¿Para qué lo quiere? Por un lado. Eh, porque hay gente, te lo digo así con la mayor honestidad, hay en mi consulta muy poca gente llega realmente como con la intención de conocerse y decir, bueno, ¿y qué significa este Mercurio acá? Y ta, 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 ta. No, la gente pues quiere como que y no me parece mal, de hecho, pues la astrología también se usa para eso, y es para resolver cosas concretas, ¿no? La gente quiere que le resuelvan sus vainas concretas, pero bueno, pero a mí también hay veces me encanta eso, solo, oiga, pues como leerle en teoría, interpretarle su mapa del inconsciente a la persona, pero que son muy pocos, me gustaría que fueran más, pero bueno. Pero a mí entonces, digamos, sí es lo que me llega. ahí hay una cosa muy chévere también, y es eh, que en últimas, cualquier enfoque ayuda, ¿sí? Y lo que tú dices, por ejemplo, cuando una persona llega con unos temas muy complicados y o una persona muy canceriana, qué sé yo, pisciana que es muy influenciable, pues uno no sé, va a mirar cómo dice ciertas cosas. Mm. Pero digamos, yo muchas veces cuando veo, por ejemplo, que la persona está no sé, tiene una oposición, una cuadratura de Plutón a su Sol o a su Venus y que dura 3 años más o menos. Y pues me dicen es que no, he tratado de empezar 3 relaciones y todas se me han roto, yo no sé qué, no, no, pues claro, Plutón mata todo y Venus es el amor, pues sí. Pero entonces yo digamos lo que le digo es, mire, pues pucha, usted, yo muchas veces les hago la analogía de que la carta astral es como una película, como un road movie, ¿sí? Y que tiene sus etapas, ¿no? Y yo le digo, haga de cuenta que usted está en la etapa en que se está yendo, no tengo ni idea, de Bogotá a Honda y en Guaduas, un derrumbe el berraco, usted no se puede ni devolver, ni avanzar y le tocó quedarse ahí un día. Y pues es la realidad, usted no se va a bajar del carro, no lo va a dejar tirado, no puede volar, no puede hacer nada. Está en ese momento y ¿qué es lo qué puede hacer? Lo único que puede hacer es aceptar ese momento, ¿sí? Y qué conclusiones sacar de eso. De alguna manera me está pasando esto, ¿cómo lo tomo? Porque no lo puedo cambiar. Es decir, muchas veces también pasa, ya te abro chino, espérate, Diego mijo. Eh, digamos ahí, mi profesor, mi maestro, tiene un muy buen dicho que es,
eh, uno no puede evitar que llueva, pero uno sí puede sacar paraguas, mm, que es el cómo yo reacciono o cómo tomo una situación que no puedo cambiar. sí, Da Bill vuelta. Labs. Em, hay algo y es que la aceptación obviamente es súper importante y también es importante saber que lo que uno está viviendo es lo que tiene que vivir y si lo que uno está viviendo es lo que uno tiene que vivir, lo mejor que puede hacer uno es rendirse a lo que está viviendo, no tratar Sí, de controlarlo. Pero ahí te voy a decir una cosa, eso me cuesta, Diana, me si hay, cuesta si mucho. hay un momento en el que yo no tengo pareja y Plutón está atravesando, Plutón te puede traer la pareja también, porque es construcción. Es que Claro, sí, si hay tiene un unos miedo, términos, está bien. hay unos planetas que tienen una mala fama que yo digo, pero a Lle- ver, o Llegó sea, fue mi hija, no mi hijo. mira, pues. Entonces No, 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 hay que mirar. mira, por ejemplo, caso puntual mío, de mi vida personal, de un tema de pareja. Entonces, pues yo tuve una ruptura ya hace un tiempo. L- La ruptura la generó Plutón, pero ese Plutón, que además era ella, porque ella es Escorpión, le estaba haciendo un trino a su Venus y a los 4 meses, pues ya se había enamorado o conocía a otra persona. Ya, entonces, claro, es lo que te digo que yo muchas veces le digo al consultante, no hay planetas buenos y malos. Cuando está bien, digamos, en un buen signo, ¿no? Bueno, dignificado, tan, o haciendo unos buenos aspectos, pues el tipo, pues imagina, lo que tú dices, por ejemplo, un Plutón, 3 años alineado súper bien. Digamos, alguien que nazca con Plutón en la casa 2 con puros sextiles, no, pues pucha, buenísimo, porque ese es millonario. Ese es el caso, por ejemplo, hay muchos, y de Gates. No, un planeta no necesariamente es malo, Sí. Pero fíjate que depende del allí momento. hay que darse cuenta cómo, porque obviamente los tránsitos de ella le influyen a uno. Eso quiere decir, me cuestiono yo, ¿son tránsitos de ella o son tránsitos? Eso por un lado. Y segundo, esos tránsitos de ella o los tránsitos que están viviendo la persona, ¿el planeta está fuera o es solamente esa energía la necesitamos para poder entrar en otra etapa que cada uno de nosotros estaba viviendo? ¿Sí? Entonces, si nosotros lo miramos, por ejemplo, dentro del cuerpo humano, en el cuerpo humano tenemos funciones y hay momentos en que el organismo se está manifestando a través de una enfermedad. ¿Por qué? Porque Sí, necesitas hacer un cambio. Lo que salir sucede de es algo. que, exactamente, yo puedo mirar la enfermedad como algo externo, entonces digo, pues puerca, o sea, ¿de verdad esto? O puedo mirar como, gracias porque me estás mostrando un camino. Yo pienso que todo lo que sucede o lo que puede llegar a suceder, quien lo está gestando soy yo. Mm. Claro, Yo traigo esa pero, energía. claro, pero ahí es lo que te digo un poco desde mi visión, que es lo del destino. Tú es- Se te está cumpliendo algo que tienes que vivir en determinado momento para que generes una acción o una reacción, para cambiar, para que dejaras de trabajar no tengo ni idea, de, en una zapatería de 6 a 8 cuando mi sensación o mi propósito es hacer pasteles, pues ese, no sé, ese uranazo, o ese plutonazo, cuando le pasa a uno, uno queda, pues, pucha, ¿qué pasó? Tan, tan, pero ya a los 5 años uno dice, pucha, claro, esta vaina, en últimas me pasó para poder estar donde estoy y estar haciendo lo que yo quiero, o Sí, para poderme haber salvado una relación que yo pensaba que era la mejor del mundo y no. sí. Entonces también depende de la perspectiva que uno mire. Sí, desde el momento en el que uno esté mirando algo. Cuando uno está sumido en el momento de crisis, pues muchas veces no ve salida, No está en la ¿no? mala, o sea, no Está la está en la mala. mala, está así. Pero independientemente del enfoque, eso es lo chévere de la astrología. Sea védica, sea china, sea humanista, sea psicológica, en últimas, es una herramienta para poderle darle luces a la persona, ¿no? O en ciertos momentos de su vida o en general.
¿no? Usted vino a esto, usted, sí, no tengo ni idea, usted vino fue a guiar al mundo, no tengo ni idea, o a generar paz, qué sé yo. Y eventualmente con eso también la persona como que no lo entiende, hay veces de pronto ni lo entienden en ese momento, y después el tiempo los va llevando a eso. Sí, yo creo que Ah, yo no entendía por qué Sebastián me dijo esto, y mire que sí, estoy aquí en esta vaina. en un principio uno puede vivirlo como destino y uno lo vive como destino. Y después, a medida que uno va haciendo el inconsciente consciente, deja de vivirlo como destino y entonces se da cuenta que tengo herramientas y que de pronto un tránsito de Plutón, que además, bueno, en la astrología tradicional se mira por los tránsitos y los ciclos planetarios, en Google lo miramos también por el punto de la edad, pero cuando uno vuelve a tocar esas memorias que se generaron en un momento de nuestra vida, y puede empezar a darse cuenta que ya no es tan difícil. ¿Por qué? Porque yo lo he estado trabajando, sí lo he estado trabajando. Si Claro, me echo el sí, loco, pues entonces otra vez llega el uronazo, el plutanazo, o sea, todos exacto, esos. exacto. Entonces es darnos, para mí es, ya dejemos de pensar que no tenemos manitos, porque a menos que de verdad no las tengamos, que hay momentos en que uno siente de verdad que la vida lo está atropellando y que uno no sabe qué hacer, pero ahí es cuando estoy de acuerdo con lo que tú dices, párese un momentico, pare un momento, ¿no? Respire, reflexione, quédese quieto, porque hay instantes en donde de verdad lo que mejor podemos es esperar. Y en esta sociedad el esperar, el no ser productivo, el no generar algo afuera, está juzgado. ¿Sí? Se juzga, ¿cómo así? Estás perdiendo el tiempo, Perder estás, el sí, tiempo, el tiempo. exactamente, estás perdiendo el tiempo, estás durmiendo en dólares, o sea, una cantidad de cosas que le dicen, o a ver, por favor, descanso, y no, porque es que me estoy dando el tiempo a mí. Entonces luego cuando uno ya se siente mejor puede actuar, y cuando ya puedo actuar, entonces la vida empieza a fluir de una forma completamente distinta porque he ganado centro. Y desde ese centro entonces vuelvo a sentir la fortaleza, vuelvo a sentir que tengo manos, que tengo pies, que tengo criterio. Y ahí es completamente diferente el acercamiento que uno puede llegar a tener luego con circunstancias que son retadoras en la vida, independientemente de lo que diga el astrólogo. En este caso, nos junto a todos, porque es que todos tenemos una vida, todos tenemos una historia, todos amanecemos algunas veces felices, dichosos, y entonces cuando uno mira la carta astral en esos días, uno ve todas las posibilidades y eso es una iluminación. Y hay momentos en que uno se está sintiendo horrible también. Entonces, la vivencia que la persona puede tener cuando llega y uno no está pasando por el mejor momento va a ser muy diferente a cuando uno está pleno. ¿Sí? También, claro, sí, Uno tiene que eso, ser, tiene eso que tener influye. criterio, uno tiene que tener criterio para saber y determinar esto sí me funciona o no me funciona, esto que me están diciendo está hablando de mí o no está hablando de mí. Y eso no solamente es con el astrólogo que a uno le dice, eso es incluso con los padres cuando le están diciendo a uno algo. Eso es con todo el mundo. Y eso más allá es también con el discurso interno que uno tiene con uno mismo. Cuando uno se está regañando, cuando uno se está juzgando, cuando uno se está tratando mal. Entonces, ese criterio tiene que ir a todas las áreas de nuestras vidas. Y de Mm, esa forma también uno puede decir, ve qué chévere, a mí me están diciendo que este Plutón-Venus me puede generar una situación en la que mi vivencia económica puede mejorar. ¿Sí? Ah, maravilloso, listo, lo tomo para mí. Pues yo también lo puedo tomar, yo también puedo decidir que yo sí soy eso. ¿Mm? mm. Ahí toda la razón y tiene que ver mucho con, pues, con la física cuántica actual. Y es, yo tengo un rollo con eso y pues te lo contaré porque yo, bueno, por eso me gusta mucho en últimas, como esta parte también de lo que puede llegar a pasar, porque pues para mí sí está escrito. Pero precisamente la ciencia ante newtoniana era que hay unas leyes inquebrantables, ¿no? Y luego se dio paso a la física cuántica, donde se ve que vivimos en un campo mórfico de múltiples posibilidades, donde todo está latente Mm. y por alguna circunstancia una de esas millones de posibilidades se activa y pues se forma una historia, pero las otras siguen latentes. Es como si uno viviera
muchas películas dicen que, o que uno vive en múltiples universos donde en uno es millonario, en otro es mujer, en otro, no tengo ni idea, ¿sí? Y que para mí, en últimas, también eso es una carta astral, es un mapa de posibilidades donde si tú te conoces, tú puedes, ahí sí que es lo que uno puede, ahí sí uno puede llegar y mover las fichitas del juego y no que las fichas lo mueven a uno. Pero pues, fue pucha, ojalá que los que nos estén viendo lleguen a ese nivel de conocimiento y cuando lleguen me cuentan cómo lo hacen. No, yo sí, yo creo profundamente, estoy trabajando en esto. Creo profundamente todos los que nos unamos, maravilloso. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián. Creo que se nos acabó el No, tiempo. Qué lástima como, que no hubiéramos salido en vivo. No sé qué pasa, por favor, si alguien sabe cómo es que uno a Zoom, porque yo ya lo había hecho antes, ya he hecho muchos antes, pero algo está sucediendo entre Zoom y YouTube. Esos dos están teniendo problemas en la comunicación. Puede ser Mercurio, métete, sí, pero métete a YouTube y yo siempre hago esa vaina. ¿Cómo ahí transmitir me apareció. Zoom? Y ahí hay un tutorial de 3 minutos que te dice. Sí, no, es que yo ya lo he hecho antes, pero, y lo he hecho varias veces. De hecho, así transmitía mis cosas, pero para grupos pequeños. El hecho es que no está funcionando, entonces si saben, me dejan Por comentarios algo y será. yo se los agradezco. Pero entonces a todos los que nos vean en diferido, nos pueden dejar las preguntas. A Sebastián lo pueden seguir en tus redes, por favor. Dice. @sebastrológico. Me encuentran así en Facebook, en Instagram. Mi página web es astrologiasebastianaguirre.com. Ahí encuentran pues todos los servicios. Hay una parte de blog que es buenísima para que los que realmente les interese el tema, que son artículos corticos de todo, de planetas, de la religión, de la astrología, casas, para enseñar a la gente un poquito más sencillo qué es el tema. Y hay algunos que son chistosos. Yo no soy tan chistoso, pero pues por ahí le trato de meter un par de chistes y bueno, No importa, nosotros nos reímos solamente por compasión, pero no importa. Bueno, ahora buenísimo. sí, pues muchas gracias y bueno, nos vemos luego. La próxima semana voy a estar con Paloma Cumplido. Un momento, yo verifico el apellido, pero sí, creo que es Paloma Cumplido, que es una mujer súper amorosa, astróloga mexicana, Cumplido, Paloma Cumplido. Entonces nos vemos, vamos a estar La hablando de chismosearé, Júpiter, Júpiter en Tauro. Muchas gracias, chao. la chismosearé. Bueno, chao. Que Eso estés bien. sí, señor.